Mi nombre es Paulina Zuleta Berrío, estudiante de la Tecnología de Análisis de Costos y Presupuestos, y hoy les voy a exponer la historia de las finanzas. La historia de las finanzas se remonta a los inicios de la civilización humana, cuando las sociedades primitivas se formaron y comenzaron a utilizar instrumentos financieros para facilitar transacciones comerciales como el sistema de trueque o el intercambio de bienes y servicios. En el segundo milenio a.C., los sumerios desarrollan un sistema de préstamos y depósitos a corto plazo en templos, que luego es adoptado por los babilonios. La economía en el segundo milenio a.C. se trataba de una economía principalmente agrícola y basada en el trueque y en el intercambio. En esa época, las sociedades se dedicaban a la agricultura, la pesca y la caza para subsistir. El trueque y el préstamo de granos era el método más común de intercambio comercial. Los bienes se intercambiaban directamente entre productores y consumidores sin tener necesidad de un intermediario. Los metales preciosos como el oro y la plata también se utilizaron como forma de intercambio. Los templos eran los principales prestamistas y depositarios del dinero, y las personas que necesitaran financiamiento podían pedir préstamos y depositar los dineros en el templo. En el año 1400 a.C., los faraones egipcios establecen un sistema de impuestos y tributos para financiar sus actividades y proyectos. Egipto fue el primer estado centralizado del mundo y como tal, los egipcios fueron los primeros en pagar impuestos. Desde el cuarto milenio a.C. se recaudaban impuestos a pequeña escala dentro de los límites geográficos de los reinos predinásticos del Alto Egipto. Con la unificación del país, los faraones crearon un sistema recaudatorio que cubría todo el país y que se apoyaba en una burocracia especializada y eficiente. Al principio, el propio rey era el encargado de realizar la recaudación. En el año 600 a.C., los griegos inventan la moneda y el comercio marítimo y terrestre se expande por todo el Mediterráneo. En la antigua Grecia, la economía y las finanzas se basaban en la agricultura, el comercio y la minería. El uso de las monedas como medio de cambio se popularizó a partir del siglo VI a.C. La acuñación de monedas estaba bajo el control del gobierno y el intercambio de monedas extranjeras fue regulado. Además, el gobierno también recaudaba impuestos y se encargaba de los gastos públicos, incluyendo el pago a funcionarios y mantenimiento de edificios. La banca también existía en la antigua Grecia y los banqueros podían prestar dinero a los clientes con intereses, pero sin embargo el préstamo de dinero se considera una actividad deshonrosa y poco honorable. Siglo I. Los romanos establecen un sistema de bancos, préstamos y seguros y comienzan a utilizar el papel moneda. Durante este periodo, el mundo antiguo estaba dominado por el Imperio Romano. La economía de los romanos se basaba en la agricultura, la minería y el comercio. El gobierno romano acuñaba monedas de oro y de plata, como el áureo y el denario de plata. En cuanto a las finanzas, el gobierno romano era responsable de recaudar impuestos y financiar el gasto público. Surgieron algunas de las primeras formas de banca, como los cambistas y los prestamistas. Los cambistas se encargaban del intercambio de monedas extranjeras y podían ofrecer préstamos a corto plazo. Los prestamistas podían ofrecer préstamos a largo plazo, pero a menudo cobraban altas tasas de interés. Siglo XV. Los banqueros italianos, especialmente los Medici de Florencia, se convierten en los principales financistas de Europa, financiando guerras y proyectos de infraestructura. Las finanzas experimentaron cambios significativos en Europa a partir de este momento. En este periodo se desarrollaron nuevas técnicas de contabilidad y se crearon los primeros bancos modernos.
Los comerciantes y los banqueros italianos fueron pioneros en este cambio, especialmente la familia Medici de Florencia, con el surgimiento de las casas bancarias que ofrecían servicios financieros y de crédito a los gobernantes, a los comerciantes y al papado. Además, en el siglo XV se establecieron nuevas monedas y se adoptaron medidas para controlar la circulación y la estandarización, lo que ayudó a impulsar el comercio y la economía en general. También se desarrollaron nuevas formas de financiamiento para los gobernantes y los proyectos públicos, como la emisión de bonos y la creación de instituciones financieras estatales. Además, los gobiernos empezaron a gravar ingresos y la propiedad para obtener recursos, y se crearon impuestos para financiar guerras y otras necesidades. Siglo XVII. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Británica de las Indias Orientales se convierten en las primeras empresas multinacionales, recaudando fondos de inversiones a través de la emisión de acciones. Uno de los principales instrumentos de esta época fue el sistema bancario, que permitía a los comerciantes y a los estados obtener préstamos a cambio de garantías o de pago de intereses. Los banqueros, que se habían convertido en actores clave de la economía europea, prestaban dinero a los estados para financiar sus guerras o para hacer frente a sus deudas. Además, se desarrolló un mercado de valores en las principales ciudades europeas. Este mercado les permitía a los inversores comprar y vender acciones de las compañías comerciales que operaban en América y hacia allá, como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o la Compañía Británica de las Indias Orientales. En cuanto a los impuestos, los estados aumentaron su recaudación mediante la creación de nuevos tributos y la mejora de los sistemas de fiscalización. También se desarrollaron los seguros, que permitían a los comerciantes proteger sus cargamentos de los riesgos del transporte marítimo. Siglo XIX. Se desarrolla la banca moderna con la creación de los bancos comerciales y de inversión. El siglo XIX fue un periodo de importantes cambios en el mundo financiero. En Europa, la revolución industrial generó un gran aumento en la demanda de capital y una mayor necesidad de financiación a largo plazo. Esto llevó a la creación de bancos comerciales y de inversión, así como a la emisión de bonos y acciones para financiar proyectos industriales. En América del Norte, la fiebre del oro en California y el descubrimiento de petróleo en Pensilvania impulsaron el crecimiento económico y la expansión del sistema bancario. También se crearon nuevas instituciones financieras, como la Bolsa de Valores de Nueva York, que se convirtió en uno de los centros financieros más importantes del mundo. A nivel mundial, el siglo XIX vio un aumento en el comercio internacional y el desarrollo de la banca internacional. Las grandes potencias económicas europeas como Gran Bretaña, Francia y Alemania establecieron redes bancarias en todo el mundo para financiar el comercio y la inversión en sus colonias y otros países. También se produjo una mayor regulación financiera con la creación de bancos centrales y la adopción de sistemas monetarios basados en el patrón oro. Estos sistemas permitieron la estabilidad de los precios y la reducción de la inflación, lo que a su vez permitió el crecimiento económico. Siglo XX. Las finanzas se convierten en una disciplina académica y se desarrollan teorías y modelos para explicar el comportamiento de los mercados financieros. Durante este tiempo hubo avances en la tecnología financiera, la globalización, la inversión y la regulación financiera, así como la creación de nuevas instituciones financieras y mercados. En la primera mitad del siglo se produjeron importantes cambios en los sistemas monetarios, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. La creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el sistema de Bretton Woods, sentaron las bases para la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera. La segunda mitad del siglo vio el surgimiento de la tecnología financiera,
incluyendo la introducción de los cajeros automáticos, el sistema de transferencias electrónicas y el comercio en línea. También se produjo un aumento en la inversión institucional con la creación de fondos de pensiones y fondos de inversión que permitieron a los inversores individuales participar en los mercados financieros. La globalización económica también tuvo un gran impacto en las finanzas del siglo XX. La eliminación de las barreras comerciales y la liberalización financiera permitieron una mayor integración de los mercados financieros internacionales. Esto permitió la libre circulación del capital. Sin embargo, la globalización también trajo nuevos desafíos, como la crisis financiera asiática en la década de 1990, la crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980 y la crisis financiera mundial de 2008. Aquí hago un alto para excusarme que en el título puse siglo XIX, pero es el siglo XX. Continuando, siglo XXI, que también me equivoqué. La globalización y la tecnología transforman los mercados financieros y se producen crisis financieras globales en 2008 y 2020. En el siglo XXI, las finanzas se han visto afectadas por una serie de cambios significativos, incluyendo la digitalización, la globalización continua, la creciente demanda de sostenibilidad y la volatilidad del mercado financiero. La tecnología financiera, conocida como fintech, ha revolucionado la industria financiera al ofrecer soluciones innovadoras para la banca, pagos, préstamos, inversiones y seguros. La globalización sigue impulsando la economía global con un aumento en la inversión extranjera directa y el comercio internacional. Sin embargo, también ha surgido una mayor preocupación por los riesgos de la globalización, como la dependencia de las cadenas de suministro globales y la competencia desleal. La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchas empresas y gobiernos, lo que ha llevado a un aumento en la inversión responsable y en la regulación ambiental y social. Los inversores ahora buscan nuevas oportunidades de inversión sostenibles y éticas, y la evaluación del riesgo climático se ha convertido en una parte importante de la gestión de riesgos financieros. La volatilidad del mercado financiero ha aumentado en el siglo XXI, con una serie de crisis financieras, incluyendo la crisis financiera mundial de 2008 y la crisis de deuda soberana europea en 2011. La regulación financiera ha aumentado en respuesta a estas crisis y se han implementado medidas como el fortalecimiento de los requisitos de capital y la supervisión bancaria. Bueno, para finalizar, creo que en la actualidad las finanzas son un campo de estudio que incluye la economía, la contabilidad, la estadística, la matemática y la psicología, y en general todo lo que en la cotidianidad tenemos que enfrentar. Son una parte fundamental de la economía global, de las empresas y los gobiernos, y nosotros como individuos que utilizamos a diario gran variedad de instrumentos financieros para invertir, ahorrar y proteger nuestros activos. Muchas gracias.